Hola chicos, esta noche comenzamos con una de las civilizaciones más complejas, disciplinadas y majestuosas de la historia mundial, la China imperial. Durante más de 2.000 años, estableció estándares en ciencia, filosofía, guerra, arte y burocracia. Pero no lo idealices demasiado rápido, porque por más impresionante que pueda parecer la ciudad prohibida desde lejos, si vivieras allí, tu vida habría sido todo menos glamurosa. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí, y déjame saber en los comentarios desde donde me estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Bienvenido a la China imperial, donde en el momento en que sales del útero, la sociedad te entrega cortésmente un panecillo y luego lo cierra con clavos. Piense en el sistema social como si fuera un pastel de varios niveles, excepto que usted es la capa inferior y el glaseado nunca se escurre. En lo más alto, el emperador, también conocido como el Hijo del Cielo, un título encantador hasta que te das cuenta de que el cielo no acepta quejas. Él gobierna por mandato del cielo, lo que significa que mientras los cultivos crezcan y las rebeliones permanezcan calmadas, su estatus divino permanecerá indiscutible. Si las cosas salen mal, supongo que el cielo cambió de opinión. Es hora de una nueva dinastía. Debajo de él se sientan los funcionarios eruditos, hombres que pasaron la mayor parte de sus vidas memorizando textos confucianos, citando filosofía que nadie pidió y desarrollando jorobas a partir de una vida de pergaminos de bambú y superioridad social. Aprobaron los exámenes imperiales, que eran esencialmente los SAT si reprobar significara morir pobre para siempre. A continuación están los agricultores. Sí, la columna vertebral fangosa, bronceada y desnutrida de la sociedad. La doctrina confuciana realmente los respetaba. Después de todo, ellos alimentaron al imperio. Desafortunadamente, el respeto no viene con el cuidado dental ni con los descansos para el almuerzo. Luego vienen los artesanos, las personas que hacen cosas con sus manos. Papel, porcelana, abanicos, frustración, útil, absolutamente. Respetado, no tanto. Pero bueno, al menos no eran comerciantes. Ah, los comerciantes. Más rico que todos. Nadie confía en él según los valores confucianos, obtener ganancias a partir del trabajo de otros era moralmente resbaladizo. Así que usted podría estar cubierto de seda y plata, y aún así ser tratado como un mapache evasor de impuestos con una túnica de brocado. Luego llegamos al sótano de la sociedad. Soldados, sirvientes, carniceros, actores y criminales. Básicamente cualquier persona junto a la cual no querrías sentarte en un banquete formal. Ah, y monjes. ¿En algún lugar en una zona gris entre hombre santo y por qué estás calvo y descalzo en público? Y por último, las mujeres, ni siquiera en la pirámide. Eran más bien como la grava que lo rodeaba. Nacidas para obedecer a sus padres, entregadas para obedecer a sus maridos y con la expectativa de tener hijos que algún día pudieran obedecer a más hombres. Entonces, si naciste en la China imperial y esperabas seguir tus sueños, la sociedad tenía una respuesta. Eso es adorable. Ahora volvamos al trabajo. El día en la China imperial comienza brillante y temprano, no porque seas una persona madrugadora, sino porque el gallo canta y la campana del pueblo suena como si intentara convocar al más allá. Abres los ojos, estiras las extremidades y de inmediato recuerdas que no se te permite simplemente existir. Primero, no te inclines ante alguna deidad abstracta o ideal noble, ante tu padre. Luego tu mamá, luego tu abuelo, posiblemente a tu tía abuela si aún respira. Esto es piedad filial. Y no solo se fomenta, sino que es obligatorio. Olvídate de hacer una reverencia. Eso no es ser grosero. Eso es invitar a la vergüenza cósmica a 7 generaciones de tu linaje. Y no te inclinas solo una vez. Te inclinas por etapas. Te inclinas cuando te despiertas. Te inclinas antes de comer. Haces una reverencia cuando alguien mayor que tú tose en tu dirección.
Si no haces al menos 6 reverencias antes del desayuno, ¿eres chino? Ahora, digamos que accidentalmente hablas fuera de turno durante el té de la mañana. Quizás te hiciste una pregunta como, ¿por qué tengo que lavarle los pies a mi tío? Bueno, felicitaciones. Ahora has cometido un delito que está apenas un nivel por encima del incendio público en términos de desgracia social. Será mejor que empieces a ensayar tu disculpa con 3 torres de vacas llenas y un toque opcional de frente a suelo. Y sí, los muebles también te están juzgando. La mayoría de los hogares no tenían sillas a menos que fueran ricos. Así que estás arrodillado sobre esteras tejidas tratando de no desplomarte mientras tus mayores se lanzan a monólogos de 45 minutos sobre el respeto, la disciplina y cómo el mundo se fue cuesta abajo desde la última dinastía. No olvidemos el cuadro jerárquico confuciano. La diapositiva espiritual de PowerPoint que dicta quién puede hablar, sentarse o respirar primero. La edad vence a la juventud. Los hombres superan en rango a las mujeres. Los padres tienen mayor rango que todos. Incluso entre hermanos, los mayores pueden hablar por encima de ti. Si eres el más joven, simplemente asiente, sonríe y espera que no te culpen por algo que hizo otra persona. En la China imperial no hay buenos días. Solo hay una serie de rituales respetuosos y una oración silenciosa para que hoy no ofendas a alguien accidentalmente y seas repudiado. Has hecho unas 47 reverencias antes de las 7 de la mañana, felicitaciones. Has sobrevivido a la ceremonia inaugural del día. Ahora llega la hora del desayuno, la comida más importante del día para recordarte que la vida es sufrimiento. Entonces, ¿qué hay en el menú? Vamos a ver. Un tazón humeante de arroz GRL, también conocido como congee, que es una forma generosa de decir caliente, húmedo, nada. Se hace hirviendo arroz en agua hasta que el arroz se reblandezca y se convierta en sopa. Si tienes suerte, tiene un poco de sal. Si tienes mucha suerte, un trocito perdido de verdura encurtida flota como un extraño pez koi. Si su familia está en el extremo más pobre del espectro, y seamos sinceros, usted lo está. Ese plato de congee es tan emocionante como tus perspectivas sociales, lo comes en silencio, con respeto y bajo el juicio silencioso de al menos un abuelo que recuerda cuando incluso las chicas eran un lujo. Carne, ni preguntes. Esto es para festivales, bodas y funcionarios imperiales que no han visitado un pueblo de arroz desde la dinastía Han. Los huevos son posibles, pero generalmente se conservan en sal o ceniza hasta que parecen tristeza fosilizada. Si alguien saca panceta de cerdo, inmediatamente se comprueba si hay familiares de visita o intervención divina. El té, por supuesto, no se sirve para relajarse, sino porque el agua simple es sospechosa. El té, al menos, ha sido hervido y, por lo tanto, estadísticamente tiene menos probabilidades de matarte. Lo bebes lentamente aunque tu estómago todavía se pregunta cuándo empezó realmente la comida. Mientras tanto, coméis en silencio. Las comidas no son para charlar. No hablas de sueños, metas o de cómo lloraste anoche pensando en el examen imperial. Se come frente al santuario ancestral, agradecido en silencio por los antepasados, incluso si nos dejaron un techo de paja, anemia crónica y expectativas familiares imposibles. Los cuencos son de cerámica rugosa. Las cucharas están hechas de madera. No hay servilleta. Te limpias la boca con la manga si está suficientemente limpia. Y prepárate para comenzar a quemar esa comida que apenas consumiste. Y mientras te levantas, tu padre asiente una vez. Come rápido, el cielo favorece a los diligentes, lo que se traduce aproximadamente como, vuelve al trabajo. Tenemos dinastías que mantener. Has terminado tu plato de gachas existenciales, y ahora es hora de vestirte. No para impresionar, sino para evitar que te multen, azoten o te confundan con una clase social superior a la tuya. Porque en la China imperial, lo que vistes no se trata de autoexpresión. Se trata de supervivencia. Empecemos con la jerarquía de las telas. ¿Eres agricultor? Cáñamo. Cáñamo áspero, que pica y rasca. El equivalente medieval a llevar un saco de patatas mojado en decepción. ¿Eres noble? Seda.
Gloriosa seda brillante que fluye como poesía y susurra, grabando aún más a los campesinos. ¿Y adivina qué? Si te pillan usando la tela equivocada, no solo estás pasado de moda. Estás cometiendo un delito. La ropa no era solo una cuestión de comodidad. Era ley. El gobierno tenía regulaciones detalladas sobre el ancho de las mangas, la forma del sombrero, los adornos del cinturón e incluso el color. El amarillo, por ejemplo, estaba reservado exclusivamente para el emperador. Vestir de amarillo como plebeya no inicia una tendencia de moda. Inicia tu propia ejecución. Hablemos del calzado. Zapatos de tela para los campesinos, zapatillas de seda bordadas para la élite. Práctico, opcional, cómodo, improbable. No te vestías para el clima. Te vestías para la dinastía. Y ahora los pies. Específicamente, el vendaje de pies. El equivalente estético a convertir los dedos de los pies en un secreto enroscado. Si eras una niña de alta cuna, te rompían los pies, los doblaban y los vendaban firmemente desde los 5 años. ¿Por qué? Porque unos diminutos pies deformes llamados pies de loto se consideraban hermosos. El valor de una mujer se medía literalmente por su capacidad para cojear por una habitación sin caerse. No solo era doloroso. Era permanente. El vendaje de pies paralizó a generaciones de mujeres, convirtiendo caminar en un acto de arte y una agonía. Pero no te preocupes, al menos podías usar zapatos bordados que nadie veía porque caminar mucho ya no era una opción. Ni siquiera los hombres escapaban a la miseria del vestuario. Los burócratas usaban túnicas pesadas de varias capas durante años. Redonda, incluso en verano, porque el estatus siempre superaba al sudor. Algunos atuendos incluso tenían sombreros con solapas aladas, diseñados para evitar que los funcionarios susurraran entre sí durante la corte. Así que sí, la moda imperial china era elegante, simbólica y profundamente política. Pero también irritaba, apretaba, acaloraba o directamente te destrozaba los huesos. Dicen que la belleza es dolor. Pero aquí, el dolor era obligatorio y la belleza era un código de vestimenta aprobado por el gobierno. Ahora estás correctamente vestido con tu túnica de fibra de patata socialmente aceptable. Genial. Hora de salir y ganar tus calorías diarias, suponiendo que la tierra, el clima y los impuestos lo permitan. Seamos honestos, en la China imperial, el trabajo no era una vocación. Era una prueba de resistencia interminable diseñada por Confucio e impuesta por personas que nunca han tocado una pala en su vida. Si eres agricultor, y estadísticamente lo eres, pasarás toda tu vida inclinado sobre una torta de arroz. No de una manera poética y cinematográfica. No, esto es literalmente un trabajo agotador. Te despiertas antes del amanecer, plantas plántulas hasta las rodillas en estiércol, aplasta mosquitos del tamaño de pájaros pequeños y reza para que el terrateniente no te suba el impuesto al grano de nuevo este año. Con la lluvia, trabajas. Con la sequía, trabajas más duro. Las langostas trabajan y gritan al cielo simultáneamente. Las herramientas son básicas. Un arado de madera si tienes suerte, tus manos desnudas si no. Tu buey es tu mejor amigo y tu plan de jubilación. Si lo pierdes, solo eres tú contra 10 acres de decepción. Ahora, digamos que eres mujer. Tu carga de trabajo tiene una secuela. Ayudarás en el campo y cocinarás, limpiarás, hilarás, tejerás telas, criarás a tus hijos y, de alguna manera, seguirás siendo culpada cuando la cena se retrase o tu esposo estornude mal. Descansa. Eso es algo que hacen las damas nobles mientras debaten sobre poesía. Los artesanos no lo tienen mucho mejor. Pasas horas haciendo cerámica, papel o herramientas a mano, y luego las vendes por apenas lo suficiente para comprar tofu rancio. Y los comerciantes, técnicamente más ricos, pero socialmente avergonzados. Podrías comprar la mitad. La aldea y aún así ser tratado como un fracaso moral andante. Luego está el trabajo corp, el servicio obligatorio del gobierno. Un día, el emperador podría necesitar una nueva carretera, canal o tumba. Adivina quién ayuda a construirlo gratis, con una sonrisa y descalzo.
te niegas y te tildan de criminal o peor aún, de rebelde. Y al final, caminas a casa cubierto de tierra hacia un tazón de gachas aguadas y la tranquila satisfacción de no morir. Hoy en día, en la China imperial, el trabajo no te libera. Simplemente te mantiene demasiado cansado para rebelarte. El sistema de exámenes imperiales, la gran puerta de entrada a la movilidad ascendente, o como se le conoce con más precisión, la eterna cámara de tortura escrita de China. Si eras un hombre nacido con una pizca de ambición y una familia un poco más rica que la tierra, tu camino en la vida estaba despejado. Aprobabas el examen de servicio civil, tenías éxito y te convertías en un funcionario respetado, poderoso, con túnicas de seda y sillas de verdad para sentarte. Regresabas a los arrozales, campesino. Simple, ni de cerca. Estos exámenes eran menos opción múltiple, y más, memorizar todo el canon confuciano, palabra por palabra, y escribir ensayos poéticos que harían llorar a un fantasma milenario. Imagina ser juzgado no solo por la gramática y el significado, sino por si tu letra fluye como un río moralmente recto. Una mancha, un carácter fuera de lugar, una metáfora demasiado atrevida, fracaso instantáneo. El estudio comenzaba en la infancia temprana y no se detenía hasta que te crecía el pelo. Los niños se apiñaban en gélidas cabañas de estudio o se hervían vivos en verano, garabateando ensayos hasta que sus dedos se curvaban para siempre en garras que sostenían pinceles. Los tutores te inculcaban la doctrina en el cráneo como herreros académicos. Tu vida social se había ido. Tus aficiones, Confucio. Tus sueños seguían siendo Confucios. El examen más importante, el Jinzi, se celebraba en la capital. Te encerraban en un cubículo del tamaño de un ataúd con nada más que papel, tinta y una ansiedad desgarradora. Llevabas tu propia comida, manta y orinal. Algunos examinados se desmayaban. Otros, enfadados. Algunos murieron. Sí, literalmente murieron de presión. Y ni siquiera les dieron crédito parcial. Incluso si aprobabas la primera ronda, te esperaban más exámenes, distritales, provinciales, nacionales. Podían pasar años, décadas. Algunos hombres se presentaron al examen hasta los 60. Se dice que un hombre se presentó al examen más de 40 veces. Eso no es determinación. Es trauma con una pluma de caligrafía. Y si reprobabas, vergüenza social. Tu familia, que lo sacrificó todo por tu educación, se sentiría decepcionada y en voz alta. Tus vecinos susurrarían. Tu madre podría llorar. Tu padre podría mirarte, ya sabes, con esa mirada de por qué no naciste más inteligente. Así que sí, el examen podía elevarte a la grandeza o quebrar tu mente, tu cuerpo y tu linaje. Todo por la oportunidad de trabajar demasiado, estar mal pagado y microgestionado por el Unix del palacio. ¿Vale la pena? Eso depende de Confucio. ¿Ya te sientes sucio? No te preocupes, lo harás. Porque en la China imperial, la higiene personal no era tanto un estilo de vida como un sugerencia de temporada. Empecemos por lo básico. Bañarse. Sucedía a veces. Quizás una vez cada pocas semanas si tenías suerte y no te congelabas. En verano, claro. Un chapuzón en el río. En invierno, podías pasar un mes sin un buen baño. Y no había jabón con aroma a lavanda. El jabón, cuando se usaba, estaba hecho de grasa animal y ceniza, una mezcla áspera que daba la sensación de exfoliación. Existían baños públicos, sobre todo en las grandes ciudades. Pero la privacidad no era algo común. Te frotabas las axilas junto a un comerciante anciano y un niño pequeño que chillaba mientras un monje recitaba proverbios de higiene en un rincón. Pasta de dientes refrescante. Prueba con sal, carbón vegetal o huesos en polvo. Los cepillos de dientes estaban hechos de pelo de animal atado al bambú. Solo eran efectivos si tu objetivo era alterar ligeramente la placa para que se reubicara. La higiene dental no era muy buena, razón por la cual la mayoría de los adultos mayores sonreían como chacales. Y luego estaban los parásitos. Piojos, pulgas, chinches.
Estos eran menos plagas y más compañeros de piso. No importaba lo rico que fueras. Si tenías pelo, tenías compañía. Las tiendas de peines florecieron porque todos necesitaban un peine para piojos. Y si no, te rascabas el cuero cabelludo como si intentaras invocar un rayo. La ropa no ayudaba. Usabas la misma ropa durante semanas. Lavar la ropa requería acarrear agua, hervirla, restregar a mano y rezar para que la camisa no se desintegrara en fibras. La ropa interior existía, pero no era un requisito diario, especialmente para los campesinos que a menudo no usaban nada. Un asunto arriesgado. Y no te olvides de los baños, o mejor aún, hazlo por tu propio bien. Un baño era típicamente un agujero en el suelo, a veces rodeado de tablas de madera si era sofisticado. Letrinas públicas, funcionales de la misma manera que lo es un pozo embrujado, malolientes, abarrotadas y siempre a un paso del desastre biológico. La China imperial tenía seda, filosofía, poesía y palacios. Pero si querías una ducha larga, caliente y privada, te habías adelantado unos 1500 años. Así que has sobrevivido a piojos, la decepción del desayuno y la preparación para el examen que te destroza el alma. Pero antes de siquiera pensar en quejarte con tu vecino, recuerda que en la China imperial la ley siempre vigila. Y a diferencia de la vigilancia moderna, esta viene con varas de bambú y castigos muy creativos. Empecemos por el código legal. Las dinastías imperiales, sobre todo durante los periodos Tang y Yin, eran conocidas por tener leyes exhaustivamente detalladas. Había leyes sobre impuestos, peinados, formas de sombreros, cómo llorar adecuadamente y cuánto tiempo se permitía llorar a los suegros. Vestir accidentalmente el color equivocado en el día festivo equivocado. Técnicamente, era un delito. Y sí, guardaban recibos, registros oficiales en tiras de bambú, entintados y archivados por escribas sobrecargados de trabajo que probablemente odiaban su trabajo. El castigo no era sutil. Olvídate de los tribunales modernos y el servicio comunitario. La justicia imperial creía en la educación a través del sufrimiento. Por delitos menores, podía ser azotado con una vara de bambú. Como dato curioso, el tribunal incluso tenía varas de diferentes tamaños según el delito. Insulto leve. Palo pequeño. Robar un pollo. Palo más grande. No hacer una reverencia lo suficientemente profunda ante el caballo de un magistrado. Una combinación de palos sorpresiva. Para delitos más graves, la situación se intensificaba rápidamente. Podían tatuarte el delito en la cara, enviarte al exilio o, si molestabas mucho a alguien importante, ejecutarte en público lentamente. La tortura no era la excepción. Era un procedimiento. Si te acusaban de algo, el tribunal solía ayudarte a confesar con empulgueras, arrodillándote sobre tablas con púas o durante largas horas en una postura forzada mientras un hombre con un pergamino y sin sentido del humor te gritaba. Y aquí está la mejor parte. Ni siquiera tenías que ser culpable. Solo sospechoso, inconveniente o políticamente desafortunado. Incluso tu familia podía rendir cuentas. La ley llamaba el castigo colectivo. Si tu primo decía algo sédic y oso durante una borrachera de vino de arroz, podías despertar y encontrar tu casa bajo investigación. Porque la culpa, al parecer, era hereditaria. La ley estaba estructurada. Era avanzada. Era aterradora. La justicia en la China imperial se basaba menos en la equidad y más en la obediencia. El mensaje era claro. Compórtate. Respeta la orden. Y hagas lo que hagas, no mires a la concubina del magistrado. Bienvenido al pasatiempo favorito del sistema de justicia imperial, la tortura. No como castigo, sino como un práctico rompehielos previo al juicio. Digamos que alguien te acusa de robar un pollo, faltarle el respeto a tu padre o, Dios no lo quiera, de expresar una opinión controvertida sobre la poesía del emperador. El magistrado no empieza preguntándote tu versión de los hechos. No. No, esto es la China imperial. Empiezas atado a un banco mientras sacan el kit de confesión. Primero, la vara de bambú que se usa para golpearte la espalda,
las nalgas o los muslos hasta que te arrepientas de crímenes que quizá ni siquiera entiendas. No era violencia aleatoria. Llevaban registros oficiales de castigos, contando cada golpe con precisión burocrática. 30 latigazos por robo, 45 por mentir, un latigazo extra por retorcerse. Aún negando la culpa. Hora de mejorar. Arrodillarse sobre tablas con púas era un clásico. Te arrodillas sobre madera tosca incrustada con piedras o vidrio hasta que te fallan las piernas o la voluntad. Es un poco como el yoga si lo hubieran inventado funcionarios furiosos. Luego está el aplastadedos. 2 tablas de madera atadas con cuerda alrededor de los dedos. Como curiosidad, se llamaba el pequeño banco del tigre, que suena adorable hasta que los huesos se rompen como leña. Es difícil escribir una confesión con los dedos rotos, pero la caligrafía no les importaba. Y sí, era un procedimiento estándar. La tortura no se consideraba moralmente cuestionable. Era simplemente la forma más eficiente de obtener la verdad, o al menos una versión que coincidiera con la narrativa oficial. Si aún no confesabas, simplemente la intensificaban. Algunos castigos incluían ser estirado, azotado o atado al sol de verano mientras los funcionarios almorzaban. Y no te molestes en gritar. Los vecinos están acostumbrados. Ahora imagina que eres inocente. Felicidades. Sigues siendo torturado porque se necesitaba una confesión limpia para un registro adecuado. Mejor. Admitir algo es mejor que arriesgarse a ser tachado de poco cooperativo. La lógica imperial en su máxima expresión. Así que la próxima vez que te quejes de la burocracia moderna, recuerda que al menos el Departamento de Vehículos Motorizados no te castigará con bambú hasta que admitas que podrías haber aparcado mal en 1372. Puede que pienses que estás solo, pero en la China imperial siempre hay alguien vigilando. Y no es solo tu abuela prejuiciosa. El estado de vigilancia no era digital. Era humano, cuidadosamente entrenado, aprobado por el Estado y terriblemente minucioso. Empezaba en las aldeas, donde cada pueblo tenía un biohang local o anciano de la aldea que no solo estaba allí para repartir arroz. También era tu amable informante del barrio. Tus vecinos también espías. Tu familia extendida, sin duda, espía. Tu sirviente, que dice ser analfabeto y sordo, sin duda un espía. Se incentivaba a la gente a denunciar comportamientos sospechosos. Y sospechoso podía significar cualquier cosa, desde acumular demasiado grano hasta toser durante un discurso de homenaje. Incluso quedarse demasiado callado podía sorprender. ¿Qué ocultas, ciudadano? En las ciudades, tenías una sofisticada red de Yemen. Corredores, escribas y asistentes de magistrados, cuyo trabajo consistía en investigar crímenes, entregar mensajes y observar con indiferencia todo lo que hacías. Cada dinastía tenía su propia versión de esta máquina. Pero el objetivo seguía siendo el mismo, mantener la paz fisgoneando por cualquier rendija. Los eunucos del Palacio Imperial eran especialmente aficionados a la vigilancia, aquellos cortesanos castrados que no podían engendrar hijos, pero sí podían dar golpes de estado. Muchos controlaban sus propias fuerzas de policía secreta, operaban redes de espionaje y susurraban al oído de los emperadores. Algunos eunucos ejercían más poder que los ministros simplemente por saber quién decía qué a quién y cuándo. Y ni se te ocurra quejarte del sistema. Criticar al emperador, incluso indirectamente, como decir, el sol parece un poco cansado hoy, podía interpretarse como una calumnia. Los poetas aprendieron a dominar el arte de la sutileza. Todos los demás, simplemente, dominaban el arte de callar. Lo que era peor, el gobierno solía publicar listas de criminales ejecutados como advertencia, con sus nombres y delitos. Era como un antiguo Facebook, pero con más decapitaciones. Así que si tenías un pensamiento rebelde, te lo guardabas. Si tenías un primo rebelde, lo denunciabas. Y si alguien sonreía demasiado al preguntarte por tus opiniones políticas, era tu señal para fingir una tos y salir corriendo. Porque en la China imperial, las paredes oían, al igual que los árboles, los vecinos y probablemente tu tazón de arroz. En la China imperial, el matrimonio no se trataba de enamorarse bajo los cerezos en flor.
Se trataba de deber, negociación y dotes tan pesadas que podían romper el eje de tu carreta de bueyes. Amor que era para poemas, no para personas. Empecemos por lo básico. Los matrimonios siempre eran concertados. Tus padres decidían tu destino mientras aún estabas aprendiendo a sostener los palillos. Si tu familia tenía estatus, contrataban a un casamentero, un fisgón profesional que comparaba horóscopos, registros familiares y si los antepasados de tu futuro cónyuge habían hecho algo vergonzoso 5 dinastías atrás. Si todo cuadraba, felicidades. Estás comprometido con alguien a quien probablemente no conoces. Atracción física, personalidad, intereses compartidos, irrelevante. La compatibilidad se medía en cartas astrales y registros fiscales. Para las mujeres, el matrimonio no era un capítulo emocionante. Era un secuestro cortés con ropas ceremoniales. Dejabas a tu familia para siempre, cambiabas de apellido y te mudabas a casa de tu marido, donde ahora se esperaba que le sirvieras no solo a él, sino también a sus padres, abuelos y al tío cascarrabias que viviera en la habitación de invitados. El sistema de dote implicaba que tu familia tenía que enviarte dinero, bienes o tierras. Cuanto más, mejor. Piensa en ello como la versión china de agradecimiento por quitárnosla de encima. A cambio, la familia del novio podía dar regalos de compromiso, pero no te emociones demasiado. A veces eso significaba sedas y joyas. Otras veces, una gallina un poco más simpática. Una vez casadas, tu tarea estaba clara, tener herederos varones, obedecer a tus suegros y nunca jamás contestar. Se esperaba que una esposa fuera modesta, silenciosa y trabajadora. La Santísima Trinidad de la confusión, la feminidad. Si eras demasiado ruidosa, demasiado testaruda, o el cielo. Prohibido, estéril, podría ser reemplazada legalmente por una concubina. Hablando de eso, sí, el concubinato existía. Los hombres podían tener varias concubinas, especialmente si eran ricos. Mujeres, un hombre, una oportunidad de sobrevivir. Divorcio, raro, suicidio social. Las únicas causales aceptables eran 7 outs, incluyendo celos, enfermedad o chismes excesivos. Así que si tus hábitos de beber te molestaban lo suficiente a tu esposo, podía dejarte legalmente. Bien. En resumen, el matrimonio en la China imperial era menos un final feliz y más un intento de no ser exiliada por servir fideos fríos. Así que estás pensando en rebelarte. Tal vez estés cansada del trabajo agotador, las reverencias interminables o de ese magistrado presumido que te impuso impuestos sobre el arroz y tu dignidad en la misma tarde. Una jugada audaz. Desafortunadamente, en la China imperial, la rebelión no te convertía en héroe. Te convertía en un titular muy efímero. Empecemos con la fantasía. Reúnes a un grupo de campesinos desorganizados, quemas el impuesto de tu terrateniente. Libros de contabilidad y proclamar una gloriosa nueva era de justicia. El problema es que el ejército imperial llega 3 días después con caballos, ballestas y sin sentido del humor. Verán, los emperadores no eran solo burócratas con sombreros dorados. Estaban obsesionados con la estabilidad. La ideología confuciana enseñaba que la rebelión significaba desorden y el desorden significaba que el universo estaba descontrolado. Eso te convertía no solo en un criminal, sino en una amenaza cósmica. Y el castigo para las amenazas cósmicas, dramático. Te capturaban, desfilaban, torturaban y, a menudo, ejecutaban de una manera específicamente diseñada para desalentar el pensamiento creativo. Las decapitaciones públicas eran populares. También lo era el descuartizamiento. Un emperador prefería el corte lento, un método encantador en el que te cortaban repetidamente hasta que tu papeleo y tu torso estuvieran completos. Y no se limitaba a ti. Al gobierno imperial le encantaba un buen castigo colectivo. Tu familia, tus vecinos, incluso ese tipo que una vez te prestó una asada. Todos eran presa fácil. La lógica era simple, si borramos toda tu aldea, nadie volverá a rebelarse. Eficaz. Aterrador. Aún así, hubo rebeliones.
Desde la rebelión de los turbantes amarillos hasta la levantamiento del loto blanco, de vez en cuando se levantaban personas desesperadas. Y aunque algunos provocaron caos, la mayoría fueron brutalmente aplastados. Los sobrevivientes fueron esclavizados, silenciados o reclutados para participar en proyectos de obras públicas que no sobrevivirían lo suficiente para terminar. Incluso hablar de rebelión era peligroso. Escribiendo un poema atrevido que insinuaba descontento, boom, arrestado. Confiesa bajo interrogatorio de bambú. Si tienes suerte, te exiliarán a las provincias exteriores para pensar sobre tus acciones en un lugar frío, rocoso y estratégicamente plagado de pulgas. Así que sí, la rebelión sonaba romántica, propia de dramas y leyendas. Pero en realidad, era más probable que te convirtieras en una historia de advertencia grabada en una placa pública. ¿Quieres cambiar el sistema? Lo mejor es mantener la cabeza gacha, literalmente. Entonces tal vez pensaste: si no puedo tener éxito como campesino, tal vez pueda ascender en la jerarquía, aprobar los exámenes y vivir una vida cómoda como funcionario del gobierno. Adorable. Bienvenido a la vida de la corte en la China imperial, donde sí, el té es caliente, las túnicas son de seda y los pisos del palacio están pulidos hasta alcanzar un brillo divino, pero también lo están los cuchillos que se esconden detrás de las espaldas de todos. Comencemos con la ciudad prohibida, el país de las maravillas fuertemente custodiado por el emperador. Allá dentro, todos sonríen y conspiran. Eunucos, ministros, concubinas, funcionarios académicos, todos enfrascados en un juego constante de traición educada. Lo único más despiadado que la vida cortesana era el verdadero corte de garganta, que también ocurría a menudo. Si eras un funcionario, todos tus movimientos eran vigilados, no solo por espías sino por rivales que esperaban que cometieras un error, que presentaras un informe al personaje equivocado, que cometieras traición. Pronunciar mal el nombre del emperador durante una lectura. Traición, duda antes de arrodillarte. Traición adyacente, como mínimo. Y hablemos de eunucos, sirvientes de palacio castrados que ejercían un poder desproporcionado. Muchos comenzaron humildemente, ascendieron rápidamente y se convirtieron en guardianes del mundo interior del emperador. Molestar a un eunuco. Es posible que su ascenso se retrase misteriosamente o que su nombre se agregue a una lista secreta de desapariciones accidentales. Mientras tanto, el Harem Imperial no era una fantasía romántica. Fue un campo de batalla político de alto riesgo. Las concubinas competían por favores, saboteaban a sus rivales y esperaban dar a luz a un príncipe. Preferiblemente alguien que no haya sido envenenado antes de los 5 años. La emperatriz técnicamente puede estar a cargo, pero buena suerte controlando a 30 mujeres celosas que no tienen nada que hacer excepto planear creativamente. Incluso la poesía era arriesgada. Si compones una metáfora equivocada sobre flores marchitas o un muro derrumbado, alguien podría pensar que estás criticando al emperador. Hubo funcionarios ejecutados por escribir poemas sobre el clima porque el emperador captó la indirecta. Y cuando murió el emperador, ahora empezó la verdadera diversión. Disputas sucesorias, testamentos secretos, muertes misteriosas, enfermedades desafortunadas. Por lo general, la mitad de la cancha no sobrevivía a la transición. Así que no, la vida en la corte no era más segura. Fue simplemente la muerte envuelta en seda. Tu túnica puede ser roja, pero también lo era el suelo debajo de ella. Has llegado hasta aquí. Te has inclinado, has sangrado, has memorizado 400 dichos confucianos y has esquivado al menos 3 tipos de muerte. Pero aquí está la gran verdad sobre la vida en la China imperial. Eras una estadística, un recuento, una partida en un polvoriento libro de contabilidad fiscal. Para el imperio, no eras una persona con esperanzas y sueños. Eras un grano de arroz, pequeño, anónimo, fácil de aplastar y cosechado de manera ideal para obtener trabajo o ingresos. Al Estado no le importaba si tenías ambición, talento o belleza interior. Le importaba si su familia pagaba sus impuestos a tiempo y producía hijos aptos para trabajar y poder reclutarlos en el próximo proyecto de defensa fronteriza. Desde el punto de vista del emperador, eras una mota entre cientos de millones y ni siquiera una mota glamurosa.
No eras el sello imperial dorado ni una reliquia sagrada. Usted fue una parte móvil de una máquina excavadora de canales para producir arroz e hilar seda, construida para sostener la continuidad dinástica. Su nacimiento fue registrado no para una celebración sino para una futura extracción de impuestos. Tu muerte fue anotada principalmente para que tu familia no siguiera intentando reclamar tus raciones. Y entre tanto el propósito de tu vida era no causar problemas. Manténgase en línea, cumpla con su papel y trate de no morir de hambre durante una sequía. Individualismo. Linda idea. No existía. No seguiste tu pasión. Seguiste a tu padre, a tu amo, o a tu rango burocrático asignado. La idea de ser único, de destacarse, era tan amenazante para el Estado como una plaga en los cultivos o una invasión mongola. La armonía lo era todo. Incluso se esperaba que tus emociones estuvieran en consonancia con tu estatus social. Sintiéndose triste como un campesino, aceptable, sintiéndose inspirado, siéntese. El censor no preguntó cuál era tu poema favorito. Le preguntó si tenía goteras en el techo y si tenía un cerdo. Incluso tu cuerpo pertenecía al sistema. Reclutado para obras públicas, es posible que te envíen a construir un canal del que nunca te beneficiarías o a proteger un muro que nunca verías terminado. ¿Morir en el camino? Ningún problema. Siempre había más granos en el lugar de donde vienes. En la China imperial, usted importaba, pero solo mientras pudiera ser contado, grabado o enterrado en silencio. Así que aquí estamos, con 15 capítulos de profundidad. Y si habéis estado prestando atención, una cosa está clara. La China imperial era magnífica y magníficamente despiadada. Sí, esta civilización le dio al mundo algunos de sus inventos más profundos. La pólvora, el papel, la brújula, la imprenta, la burocracia que en realidad funcionaba en su mayor parte. La gran muralla serpenteaba entre montañas. La ciudad prohibida se erguía como una joya de la voluntad imperial, y la poesía fluía como el río amarillo, hermosa, interminable y a menudo fatal si se interpretaba incorrectamente. Un legado inigualable. La realidad, agotadora, jerárquica y a una constante mala cosecha de arroz del colapso. Por cada elegante pincelada registrada en el diario de un erudito, había 10.000 campesinos con los tobillos hundidos en el barro, preguntándose si los impuestos de ese año dejarían algo para comer. Por cada emperador enterrado bajo una montaña de jade y oro, había cientos de trabajadores enterrados bajo la misma montaña porque eran testigos incómodos. El brillo de la China imperial no fue barato. Se pagó en la infancia, se perdió en el estudio de los exámenes, se gastó el trabajo de campo y las vidas se acortaron por la ley, el hambre o el servicio militar obligatorio. El sistema funcionó brillantemente para los mejores. Para todos los demás, funcionó hasta que se derrumbaron. Y lo peor es que la mayoría lo aceptaron, no porque amen la opresión, sino porque el sistema los había convencido de que era el orden natural de las cosas. Que el cielo había designado a su emperador. Que la piedad filial, la obediencia y el silencio eran virtudes, que sufrir en silencio era una forma de virtud. Ese legado, la dualidad de esplendor y sufrimiento, es lo que todavía resuena hoy. Cuando la gente mira hacia la China imperial, a menudo ve la caligrafía, la arquitectura y las citas filosóficas talladas en piedra. No siempre ven a la concubina envenenada en el harem, a la madre hambrienta que vende su peine por arroz, o al erudito que suspende el examen por 7ª vez y simplemente desaparece. Así que no durarías ni un día en la China imperial. No porque seas débil, sino porque ese mundo no fue construido para la supervivencia. Fue construido para la resistencia, la tradición y el control. Y aún así, a pesar de todo, el imperio persistió. El pueblo resistió, pero solo se contaron algunas de sus historias. En la primavera de 1846, la gran migración hacia el oeste estaba en pleno apogeo. La ruta de Oregón estaba llena de vida. Bueyes caminando penosamente, ruedas de carretas crujiendo y familias soñando con nuevos comienzos. Entre estos viajeros había un grupo de unas 30 personas liderado por los hermanos George y Jacob Donner y el empresario James F. Reed. No eran buscadores de fortuna ni aventureros.
Eran agricultores, artesanos, madres y niños que perseguían la promesa de los fértiles valles de California. Su sincronización parecía perfecta. La nieve no caería durante meses, y el trillado camino hacia el oeste había transportado a miles de personas antes que ellos. Pero el partido Donna, que luego llegaría a contar con 87 personas, cometió un error crítico que los llevaría al camino de la tragedia. Eligieron tomar un atajo. Este supuesto atajo era el atajo Hastings, una ruta no probada promovida por Lansford Hastings, un oportunista que nunca la había recorrido ni siquiera en un carro. Prometía ahorrar semanas de viaje atravesando las montañas Wasatch de Utah y el desierto del Gran Lago Salado. Hastings había enviado guías para dejar cartas animando a los inmigrantes a tomar su nueva ruta. El grupo de Donna, confiando en aquellas cartas, abandonó el camino tradicional y siguió su sugerencia. Al principio, el ánimo seguía alto. El grupo incluía niños, padres ancianos y familias enteras que cantaban himnos por la noche y se aferraban a la esperanza. Pero los problemas empezaron rápidamente. Las montañas Wasatch eran mucho más traicioneras de lo que afirmaba Hastings. Los vagones tuvieron que ser desmantelados, transportados pieza por pieza y ensamblados nuevamente. El progreso se ralentizó hasta casi detenerse. Los ánimos se caldearon. Los suministros escasearon. Luego vino el desierto. El desierto del Gran Lago Salado era un infierno brutal y resplandeciente. Hastings había dicho que tomaría 2 días cruzar. Fueron necesarias 5. Los barriles de agua se secaron. Los animales se desplomaron. Los bueyes se volvieron locos. Vagones enteros quedaron abandonados en el polvo alcalino. Ya habían perdido un tiempo precioso y el invierno ya estaba a la vuelta de la esquina. Cuando volvieron a incorporarse al sendero PRI principal, habían perdido semanas. Otras caravanas ya cruzaban Sierra Nevada. El grupo de Donna, exhausto siguió adelante, sin saber que la parte más angustiosa de su viaje aún estaba por delante. El sueño de California todavía estaba en sus mentes, pero a las montañas no les importaban los sueños. Y pronto, tampoco moriría de hambre. A finales de octubre de 1846, el grupo de Donna finalmente llegó a la base oriental de las montañas de Sierra Nevada. Se suponía que sería el último gran obstáculo antes de descender a las tierras prometidas de California. Pero las montañas no solo eran altas, sino también despiadadas, y el invierno llegaba temprano. El partido ahora estaba fracturado. Algunas familias habían seguido adelante mientras que otras, incluidas los Dane y los Reed, se quedaron rezagadas, frenadas por carros rotos, bueyes heridos y puro agotamiento. Comenzó a nevar, al principio ligeramente, luego implacable. En cuestión de días, los pases se volvieron imposibles. Estaban atrapados. Acamparon en el lago Trucuqui, lo que ahora se llama lago Donna, y otros se detuvieron más atrás en Alder Creek. Se construyeron cabañas improvisadas con troncos de pino y partes de carros. Mataron a los animales que les quedaban. Las pieles se transformaron en toscas tiendas de campaña. La nieve seguía cayendo más de 6 pies, luego 10. El hambre llegó rápidamente. Se redujeron las raciones. El ganado había desaparecido. Hervían tiras de cuero crudo y las ponían en cinturones de cuero. Un niño intentó comerse una manta. Otro masticó un trozo de corteza hasta que le sangraron las encías. Cada mañana traía otro cuerpo frío. La muerte se movía lentamente, cortésmente, luego crujía. Dentro de aquellas cabañas no había calor, solo humo, hambre y silencio. Las madres intentaron consolar a los niños hambrientos. Los padres miraban fijamente la nieve interminable, calculando hasta dónde podrían llegar a pie. Se produjeron discusiones. La esperanza se desvaneció como el aire de la montaña. El 12 de noviembre, una tormenta de nieve selló su destino. La nieve se acumuló hasta los tejados. Los árboles se rompieron bajo el peso. Cualquier pensamiento de escape quedó sepultado bajo un silencio blanco. El paso estaba cerrado. Y el sueño de California desapareció, reemplazado por un pensamiento singular y desesperado. Supervivencia.
A mediados de diciembre, sin ningún rescate a la vista, 15 de los miembros más fuertes formaron lo que se llamaría el Partido Forlorn Hope. 10 hombres y 5 mujeres se ataron raquetas de nieve rudimentarias a los pies e intentaron cruzar las montañas a pie, llevando escasas raciones y la insoportable carga de lo que podría venir después. Detrás de ellos, decenas permanecieron en el campamento, hambrientos, moribundos y esperando en un purgatorio helado. Y para la esperanza caída, la pregunta no era si sobrevivirían. Se trataba de quién moriría primero y quién se los comería. El 16 de diciembre de 1846, 15 almas desesperadas pisaron la nieve y desaparecieron en la historia. Los apodaron la esperanza perdida, no por los periódicos sino por sus compañeros inmigrantes que los vieron partir, sabiendo muy bien lo que significaba la palabra perdida. Perdido, sin esperanza, condenado. Cada miembro llevaba solo lo que podía. Trozos de piel de buey seca, pedernal, un rifle y mantas destrozadas. Construyeron raquetas de nieve rudimentarias con la esperanza de mantenerse por encima de los bancos de nieve profundos, pero apenas funcionaron. La nieve era polvorienta e interminable. Caminaron kilómetros y kilómetros cada día, frenados por el cansancio y el gélido agarre del desierto de gran altitud. En cuestión de días, se perdieron. La comida se acabó casi inmediatamente. Habían calculado mal la distancia. Una ardilla fue atrapada. Una piña hervida. Y entonces un hombre se desplomó. Franklin Graves, el mayor del grupo. Sus hijas sollozaron mientras él moría en la nieve. No había nada que pudieran hacer. Y luego, uno a uno, otros comenzaron a caer. Antonio, el camionero mexicano. Patrick Dowling, delirante y delirante. Lemuel Murphy, de tan solo 13 años. La muerte no llegó como una tormenta, sino como un silencio lento. Era silencioso, blanco, ineludible. Entonces llegó el momento en que se cruzó la línea de la desesperación y la fría lógica. Los supervivientes descuartizaron la carne de sus compañeros caídos. Lloraron, oraron, vomitaron y volvieron a comer. No fue salvajismo. Era cálculo. Morir de hambre o vivir. Sarah Graves, de apenas 19 años, recordó más tarde el primer sabor. Ella nunca volvió a hablar de ello. William Foster, demacrado y silencioso, guardó sus pensamientos para sí. Marianne Graves tomó la mano de su hermana y le susurró que no importaba lo que tuvieran que hacer, siempre y cuando llegaran a casa. Cuando salieron tambaleándose de las montañas semanas después, solo 7 habían sobrevivido. 5 mujeres y 2 hombres. Sus ojos estaban hundidos, sus mejillas congeladas, sus bocas silenciosas. Pero trajeron algo mucho más poderoso que suministros o mapas. Trajeron noticias. Había docenas de personas aún con vida, atrapadas en el lago Dona, hambrientas, congeladas, esperando, y necesitaban ayuda ahora. California, que en gran medida había ignorado el desastre de Dona, de repente se despertó. El horror fue demasiado grande. La vergüenza es demasiado grande. Se organizaron equipos de rescate, pero cuando llegaron, la nieve había crecido aún más y en las cabañas junto al lago, lo que encontrarían era inimaginable. El primer equipo de rescate llegó al lago Dona en febrero de 1847, 2 meses después de que la esperanza de otoño surgiera de las montañas. Lo que encontraron no era un campamento. Era un cementerio. Las cabañas estaban medio enterradas en la nieve, las puertas estaban cerradas y congeladas. Dentro, la gente estaba sentada inmóvil, demasiado débil para mantenerse en pie, con los ojos vidriosos por el hambre. Los niños yacían junto a sus padres muertos. Los cuerpos congelados estaban apilados como leña, y el olor, denso, enfermizo, inolvidable, hablaba de lo que había sucedido cuando se acabó la carne. Algunos intentaron hablar, otros simplemente se quedaron mirando. De los 87 que habían iniciado el viaje, casi la mitad estaban muertos. Y los que aún respiraban apenas eran humanos. Figuras esqueléticas demacradas envueltas en pieles sucias, susurrando oraciones a un cielo indiferente. Los rescatistas habían traído suministros, harina, carne seca, mantas,
pero no lo suficiente para salvar a todos. No había manera de transportar a docenas de personas a través de bancos de nieve más altos que carros. Tuvieron que tomar decisiones imposibles. Primero se eligieron los niños, los más pequeños, los más ligeros. Aquellos con mayores posibilidades de sobrevivir a la caminata de regreso por las montañas. Los padres se quedaron atrás, observando en silencio cómo unos extraños se llevaban a sus hijos, sin estar seguros de si volverían a verlos. Durante los 2 meses siguientes se realizaron 3 misiones de rescate más. Cada uno tuvo que luchar contra tormentas de nieve, avalanchas y un terreno que se tragó por completo al grupo de Donna. Con cada viaje de regreso, los rescatistas trajeron menos suministros y encontraron menos sobrevivientes e historias más oscuras. La verdad comenzó a filtrarse, no solo sobre el hambre, sino también sobre el canibalismo. De cómo, en las peores noches, cuando todo estaba perdido, algunos supervivientes se habían alimentado de los muertos. Algunos incluso susurraron que otros habían matado para alimentarse. Los nombres se mantuvieron en silencio y los rumores sonaron más fuertes que los hechos. Algunos fueron juzgados, otros fueron despedidos. La mayoría estaban simplemente demasiado traumatizados para hablar. James Reed, quien había sido desterrado al principio del viaje por matar a un hombre en defensa propia, regresó como rescatador. Contra todo pronóstico, encontró a su esposa y a sus hijos aún con vida. George Dane, sin embargo, yacía moribundo en Alder Creek, con el brazo gangrenoso. Su esposa, Tamson, se negó a abandonarlo. Ella se quedó cuando los demás se fueron y nunca logró salir. Cuando los últimos supervivientes llegaron a California en abril de 1847, la terrible experiencia había terminado. Pero las cicatrices emocionales, culturales e históricas apenas comenzaban a formarse. La noticia de la terrible experiencia de la fiesta de Donna se extendió por el este como un reguero de pólvora, dando giros con cada relato, volviéndose más oscura, más grotesca. Los periódicos no se cansaban de hablar de ello. Estados Unidos, presa de la fiebre del destino manifiesto, se encontró de pronto con la mirada fija en su sombra. La historia era demasiado irresistible. Pioneros en busca del paraíso se convirtieron en caníbales en la nieve. Algunos titulares lo llamaron el horror caníbal de la sierra. Otros acusaron a los sobrevivientes de asesinato. No fue solo un escándalo. Fue un ajuste de cuentas nacional. La expansión de Westwood siempre se había vendido como gloriosa, piadosa e inevitable. Pero ahora estaba manchada con la imagen de colonos hambrientos asando carne humana en hogueras de leña de pino. Los periodistas se fijaron en cada espantoso detalle. ¿Quién se comió a quién? ¿Quién murió solo y quién tardó demasiado en morir? Sarah Graves, una de las sobrevivientes, fue citada para entrevistas. También le pasó lo mismo a Mary Murphy, que perdió a casi toda su familia. Los sobrevivientes quedaron atrapados entre la fama y la vergüenza. Elogiados por sobrevivir, pero juzgados por cómo lo hicieron. James Reed, un exiliado caído en desgracia, regresó a San José convertido en un hombre cambiado, atormentado pero reivindicado. Su liderazgo durante las misiones de rescate le valió la simpatía del público y pasó gran parte de su vida tratando de proteger la reputación de los sobrevivientes, pero ni siquiera él pudo silenciar los rumores. Tams y Donna se convirtieron en un símbolo trágico. Una esposa devota que se quedó con su marido moribundo, negándose a ser rescatada más de una vez. Cuando finalmente intentó irse con un grupo de hombres, nunca lo logró. Su destino era turbio. Algunos dijeron que murió de frío. Otros sugirieron que había sido asesinada y devorada por los mismos hombres en quienes confiaba. El gobierno, por su parte, dijo poco. California estaba al borde de convertirse en territorio estadounidense, y lo último que querían los funcionarios era empañar el sueño de la expansión hacia el oeste. El incidente fue desestimado como una tragedia desafortunada, una anomalía, sin investigación ni investigación formal. Y, sin embargo, en todos los salones y cantinas se hablaba de los donantes. El nombre en sí mismo se convirtió en una historia de advertencia. A los niños se les advertía, no tomen atajos. No se desvíen del camino o podrían terminar como ellos. Pero bajo el horror,
persistía algo más complejo. Preguntas sobre la supervivencia, la moralidad y cuán frágil es realmente la apariencia de civilización cuando la nieve no deja de caer. Para quienes vivieron la pesadilla de la sierra, el viaje no terminó cuando la nieve se derritió. Sobrevivir tuvo un precio. Grabados en los huesos y la memoria, los sobrevivientes emergieron de las montañas, pero nunca las dejaron atrás. Muchos eran niños. Regresaron a la civilización como fantasmas ambulantes, silenciosos, desnutridos, con los ojos abiertos. Algunos, como Virginia Reed, que entonces tenía solo 13 años, vivirían una larga vida. Finalmente se casó, tuvo hijos e incluso publicó cartas relatando su terrible experiencia. Pero bajo su serena apariencia yacía un trauma que latía como una vieja herida. A otros les fue peor. Mary Murphy, tras perder a toda su familia, se casó joven y murió a los pocos años. Louis Kesselberg, un inmigrante alemán que había estado entre los últimos rescatado, quedó marcado para siempre por los rumores de que no solo había consumido a los muertos, sino que los había asesinado para hacerlo. Demandó a un periódico por mentiras y solo obtuvo $1 por daños y perjuicios. No importó. La mancha nunca lo abandonó. Algunos sobrevivientes intentaron desaparecer. Cambiaron sus nombres, se mudaron lejos de California o se negaron a hablar de lo sucedido. Otros no podían dejar de hablar. Atormentados no solo por lo que habían hecho, sino por lo que habían visto hacer a otros. No era solo el canibalismo. Era el lento desmoronamiento de la humanidad. Ver a amigos marchitarse hasta convertirse en esqueletos. Escuchar el llanto silencioso de las madres que ya no podían alimentar a sus hijos. Elegir a quién salvar cuando llegaba el rescate porque nunca había espacio para todos. Las comunidades también reaccionaron de manera diferente. Algunos trataron a los sobrevivientes con lástima y respeto, reconociendo su sufrimiento como una resistencia heroica. Otros susurraban y chismeaban, ansiosos por distanciarse de lo que se había convertido en una pesadilla viviente grabada en el mito de la frontera estadounidense. James Reed, en su haber, reconstruyó su reputación. Sirvió en la Guerra Mexicano-Estadounidense, prosperó en San José y vivió hasta una edad avanzada. Pero incluso él admitió en cartas que las imágenes de los muertos, los sonidos del campamento, lo acompañaron para siempre. Nadie que sobrevivió al grupo de Donna regresó intacto. Ya tuvieran 8 u 80 años, se habían enfrentado al vacío de la desesperación y habían tomado decisiones que la mayoría de la gente reza por no enfrentar jamás. Y en ese silencio entre el hambre y el horror, dejaron atrás una verdad que pocos querían admitir. Sobrevivir no siempre es limpio. No siempre es noble. A veces simplemente significa vivir con lo que uno tuvo que convertirse. La Sierra Nevada nunca olvidó a los donantes. El lago donde muchos de ellos esperaron a que pasaran las ventiscas, donde murieron, se morían de hambre y se alimentaron, ahora se conoce como el lago Donna, una postal de belleza natural con un nombre que resuena con inquietud. Con el tiempo, el paisaje se convirtió en parte de la leyenda. Los turistas venían a ver el lugar donde una vez se alzaron las cabañas, a caminar por los senderos nevados donde la esperanza perdida se había aferrado, a contemplar las montañas que se habían negado a. Dejaron pasar a los pioneros. Los lugareños contaban historias. Algunos susurraban que el lugar estaba maldito, que los árboles aún recordaban, que los vientos traían voces. En 1918, se erigió un monumento de granito cerca del lago. En la cima se yergue una solemne familia pionera, padre, madre e hijo, mirando hacia el oeste, siempre esperanzados. El pedestal bajo ellos mide 6,7 metros de altura, marcando la altura de la nieve de ese invierno. Es un monumento a la resistencia, a la tragedia, a la delgada línea entre la civilización y la supervivencia. Pero incluso en piedra, la historia sigue siendo inquietante. El monumento no dice nada del canibalismo, nada de la desesperación silenciosa, las traiciones ni de los muertos que fueron consumidos para mantener vivos a otros. Es un recuerdo aséptico, diseñado para el consuelo público, no para la verdad histórica. Cada año, escolares visitan el lugar. Escuchan la versión básica, pioneros, atrapados, sobrevivieron. Quizás se menciona la hambruna.
rara vez el resto. Es más fácil honrar la determinación que enfrentarse a lo que costó la supervivencia. Aún así, las montañas recuerdan los caminos que recorrieron. Siguen ahí, sepultados bajo estaciones de esquí y rutas de senderismo. El lugar donde Tams y Donna se quedaron con su esposo moribundo. Ahora, una zona de picnic, la cabaña helada donde los niños lloraban en silencio, reemplazada por placas interpretativas. Y, sin embargo, el aire se siente pesado, como si el suelo aún guardara el recuerdo de botas crujiendo sobre la nieve, de madres meciendo a bebés muertos, de desconocidos compartiendo carne con manos temblorosas y miradas desviadas. A la naturaleza no le importa. No se disculpa. Pero la historia persiste. No solo porque es horrible, sino porque es humana. La fiesta de Donna no se trataba solo de fracaso o canibalismo. Se trataba de hasta dónde llegarían las personas para proteger a sus familias, para aferrarse a la esperanza, para elegir la vida, incluso en su forma más terrible. Y en el silencio de las montañas, esa elección aún resuena. En las décadas siguientes, la historia de la fiesta de Donna evolucionó, deformada por la memoria, distorsionada por los chismes y remodelada por las necesidades de una nación adicta al drama. Los hechos fueron bastante espantosos, pero eso no impidió que los narradores los hicieran peores, o en algunos casos, más heroicos. Algunos sobrevivientes fueron idealizados, presentados como pioneros trágicos que se enfrentaron al infierno y regresaron con cicatrices. Otros, como Louis Xerberg, se convirtieron en villanos en la imaginación del público. Fue acusado de acaparar comida, de asesinar a Tams y Donna, de disfrutar de lo que tenía que hacer para sobrevivir. Ninguna de estas acusaciones se demostró. Pero la verdad en la era de la imprenta y las novelas baratas nunca fue la prioridad. El público amaba los extremos. No quería matices. Quería mártires o monstruos. Esto dificultaba la vida después de la supervivencia. Cada entrevista, cada sketch periodístico, cada relato ficticio reabrió heridas. Algunos sobrevivientes intentaron aclarar las cosas. Virginia Reed años después publicó su propio relato. Rogó a los futuros pioneros que evitaran los atajos y escucharan a quienes tenían experiencia. Otros guardaron silencio, desgastados por el peso de sus recuerdos y la fascinación del mundo por ellos. A finales del siglo XIX, la fiesta de Donna se había convertido en folclore. Historias de fogatas contadas en tonos apagados, una historia con moraleja enseñada a los escolares, una metáfora de la mala planificación, de la arrogancia, de lo que sucede cuando la gente confía en los consejos equivocados. El CFF de Hastings se hizo infame, sinónimo de atajos fatales. Y con el tiempo, el verdadero horror de la historia, el canibalismo, se utilizó para enmascarar la tragedia más profunda, que toda la experiencia podría haberse evitado. Que el mal liderazgo, las promesas arrogantes y la inexperiencia sistémica mataron a más personas que Snow. Sin embargo, hay algo singularmente estadounidense en la persistencia de la historia. No es solo una historia de fracaso. Es una historia de obsesión, de movimiento, de reinvención. Con la fantasía de domar la naturaleza y el destino, la fiesta de Donna fue un espejo que reflejaba no solo la desesperación, sino el mito de la perfección occidental que se resquebrajaba por su propio peso. La verdad es que no había héroes ni villanos, solo humanos tomando decisiones imposibles. Y mientras la nieve se derretía y el tiempo avanzaba, la pregunta nunca se desvaneció del todo. ¿Qué habrías hecho hoy? La fiesta de Donna es más que una simple nota al pie en la historia estadounidense. Es un símbolo distorsionado, debatido y profundamente incómodo. A diferencia de otros relatos de coraje pionero, este se niega a encajar perfectamente en la galería de la noble expansión hacia el oeste. Es una historia que aún resuena. Recordamos el canibalismo, sí, pero ese fue solo el acto final. El verdadero legado reside en todo lo que condujo a él, la ilusión de atajos, el poder fatal de un liderazgo deficiente, la fe depositada en mapas dibujados por soñadores en lugar de realistas. El partido Donna expuso la fragilidad del sueño americano al ser puesto a prueba por la cruda indiferencia de la naturaleza. Y, sin embargo, en ese colapso, también encontramos algo más, resistencia.
Los sobrevivientes no solo bajaron de las montañas. Reconstruyeron, se casaron, tuvieron hijos. Algunos se quedaron en California. Otros se mudaron para escapar de los rumores. Algunos incluso alcanzaron una prosperidad discreta. US vidas no se definieron por lo que habían hecho para sobrevivir, sino por la decisión de seguir viviendo después. Pero el precio de esa supervivencia es eterno. El sitio en el lago Dona aún se yergue preservado y sombrío. Los visitantes caminan entre pinos y nieve derretida, leyendo placas sobre el hambre y el coraje. Los guías turísticos hablan en voz baja. Los historiadores discuten sobre los detalles. Los escritores aún no pueden dejar la historia en paz porque la fiesta de Dona plantea preguntas que la historia suele evitar. ¿Qué sucede cuando todas las opciones que quedan son las que juraste que nunca elegirías? ¿Qué sucede cuando el sueño del paraíso se convierte en una tumba nevada? ¿Y si la supervivencia es todo lo que queda, aún importa cómo se logra? No hay respuestas satisfactorias, solo ecos y huesos enterrados bajo la nieve. Al final, la fiesta de Dona nos recuerda que la fuerza humana no se mide en gloria, sino en determinación. No en conquista, sino en la brutal y terrible decisión de seguir respirando, incluso cuando se les ha arrebatado toda comodidad, ley e ilusión de civilización. Así que los recordamos no solo por lo que hicieron, sino por lo que soportaron. No como leyendas o cuentos con moraleja, sino como personas, aterrorizadas, decididas, imperfectas y humanas. Y en los vientos de la sierra, la historia aún susurra entre los árboles, eternamente congelada en el tiempo, eternamente inconclusa. Buja no nació en la realeza. Nació en algo mucho más peligroso. Ambición envuelta en seda. Corría el año 624 después de Cristo, y la dinastía Tang aún era joven, radiante de promesas y poesía. Su padre era un comerciante de madera, lo suficientemente rico como para brindar a sus hijas privilegios excepcionales, tutores, libros y la idea radical de que la mente de una niña podía ser tan aguda como la espada de cualquier niño. Desde temprana edad, Buja fue diferente. Mientras sus compañeras aprendían bordado y a servirte con humildad, Wu estudiaba política, historia y literatura. Le fascinaban la estrategia y las historias del gobierno imperial. No solo leía sobre hombres poderosos. Se imaginaba entre ellos. A los 14 años, su belleza, ingenio y educación llamaron la atención del mismísimo emperador Taón. Fue convocada al palacio imperial y se convirtió en una de las muchas concubinas del emperador. A primera vista, podría haber parecido un callejón sin salida. Después de todo, tenía un rango bastante baja, una simple dama talentosa entre docenas, pero Wu no tenía intención de pasar desapercibida. Incluso en un palacio repleto de sedas y susurros, destacaba. Memorizó las rutinas del emperador, sus gustos, sus estados de ánimo. Aprendió el arte del silencio, de saber cuándo hablar y cuándo desaparecer tras una cortina. Pero lo más importante, observaba. Observaba cómo se ejercía el poder y, aún más importante, cómo se perdía. Y cuando el emperador Taón enfermó, Wu Hao no entró en pánico. Planificó. Tras su muerte, debería haber sido enviada a un convento budista. Su vida prácticamente terminada. Pero el destino, o más precisamente, la astucia de Wu, tenía otros planes. Ya había llamado la atención del hijo del emperador, Li Jota, el futuro emperador Gaozong, y él no la había olvidado. Lo que siguió fue el primero de una larga serie de revoluciones silenciosas. Wu ya no era solo una concubina. Era una estudiosa del poder, y pronto sería su maestra. La chica que una vez se escondió tras un biombo de palacio. Se convertiría en la mujer que gobernaría desde el trono del dragón. Pero su ascenso apenas comenzaba, y el imperio no estaba preparado para lo que se avecinaba. Cuando el emperador Taón murió en el año 649 después de Cristo, el protocolo palaciego dictaba el siguiente paso de Buja con una claridad escalofriante. Debía ser enviada a un convento y vivir el resto de sus días rapada y en silencio. La mayoría de las exconcubinas aceptaban este destino con silenciosa resignación. Wu Hao, sin embargo, no era la mayoría.
Antes de la muerte de Taón, ya había iniciado un sutil y peligroso enredo con su hijo, Liegi, el nuevo emperador Gaozong. Ya fuera por afecto genuino o por cálculo despiadado, su vínculo sobrevivió a la transición de poder. Y así, apenas un año después de ingresar al convento, Wu Hao regresó, no como una viuda abandonada, sino como la consorte secreta del emperador, la emperatriz Wang, esposa de Gaozong, quien irónicamente había orquestado el regreso de Wu. Con la esperanza de distraer al emperador de otra concubina rival, invitó a Wu Hao a volver al palacio. Bien podría haberle entregado las llaves del imperio. Wu Hao jugó su nuevo rol con una gracia escalofriante. Dio a luz a los hijos del emperador, una ventaja que ningún rival podía igualar. Pero no solo le dio herederos, sino que le dio ideas. No tardó en convertirse en su consejera más cercana, susurrando pensamientos que poco a poco reescribían los engranajes de la política estatal y la etiqueta de la corte. Algunos decían que el emperador estaba enamorado. Otros murmuraban que estaba hechizado. En cualquier caso, ahora era indispensable. Entonces llegó la sangre. La rivalidad con la emperatriz Wang y otra concubina favorita, la consorte Xiao, se convirtió en una guerra silenciosa. En el año 654 después de Cristo, la tragedia golpeó, o fue orquestada. La hija pequeña de Wu Jiao murió en circunstancias sospechosas. Acusó a la emperatriz Wang de asesinato. Lo que siguió fue rápido y brutal. Wang y Xiao fueron depuestos, encarcelados y finalmente mutilados. A la emperatriz Wang le cortaron las extremidades y le arrancaron la lengua. Se decía que sus últimos gritos fueron como los de un cerdo al ser sacrificado. Wu Jiao era ahora emperatriz oficialmente. Esto no fue un ascenso. Fue un golpe de estado disfrazado. Como destino. Wu Hao había pasado de concubina a emperatriz, no con ejércitos, sino con alianzas, asesinatos y la constante erosión de la influencia de su enemigo. No solo sobrevivió a la vida palaciega. La sometió a su voluntad. Pero no estaba acabada. Ni de cerca. Había saboreado el poder. Ahora ansiaba el trono mismo. No junto al emperador, sino por encima de él. Y por primera vez en la larga y patriarcal historia de China, ese sueño impensable comenzaría a hacerse realidad. A finales de la década de 1660, la emperatriz Wu ya no era simplemente una consorte que susurraba consejos tras la cortina. Se había convertido en la titiritera silenciosa del imperio. La salud del emperador Gaozong comenzó a fallar. Su visión se deterioraba, su fuerza menguaba. En su debilidad, Wu Hao encontró una oportunidad. Se presentó como su representante, emitiendo edictos en su nombre, presidiendo reuniones de la corte e incluso revisando memoriales destinados solo a los ojos del emperador. Los ministros sabían la verdad, pero no se atrevían a decirla. China ahora estaba gobernada por una mujer. Al principio, Wu Hao gobernó con cautela. Apoyó el budismo por encima del orden confuciano tradicional, utilizando sus doctrinas para justificar su presencia en la política. Después de todo, si Buda se había presentado como mujer, ¿por qué una mujer no podía guiar el imperio? Era lógica espiritual con fuerza política. Reestructuró la burocracia, promoviendo a los funcionarios basándose en el mérito en lugar del apellido. Esto fue revolucionario en una corte dominada por linajes aristocráticos. Para sus partidarios, era una reformista. Para sus enemigos, una pirómana social que incendiaba siglos de tradición. Aún así, Wu jugó a largo plazo. Nunca se apresuró a tomar el trono. En cambio, esperó, eliminando rivales, reuniendo aliados y dominando el lenguaje del arte de gobernar. Sembró informantes como semillas en toda la burocracia. Utilizó a la policía secreta imperial como tijeras de podar. Cualquier funcionario que se opuso a ella fue degradado, exiliado o ejecutado, mientras ella permanecía visiblemente obediente al emperador. En 683, Gaozong murió. El orden natural debería haber. Restauró el gobierno masculino. Su hijo Johnson ascendió al trono. Pero cuando mostró signos de independencia, atreviéndose a nombrar a sus suegros en puestos importantes, Wu Jiao atacó.
Lo degradó e instaló a otro hijo, Ruizón, más fácil de controlar. Tras el trono, gobernó con absoluta autoridad como emperatriz Dahakjer y regente. Era el disfraz perfecto para la autoridad. Una madre protegiendo el imperio en nombre de su hijo. Pero pronto, incluso la ficción del gobierno masculino comenzó a irritar. ¿Para qué seguir escondiéndose?, se quejaron los ministros. Los escribas de la corte susurraron. China nunca ha tenido una emperatriz, advirtieron. Sería antinatural. Wu Hao escuchó. Entonces, en silencio, comenzó a preparar un nuevo nombre, una nueva dinastía y un nuevo capítulo en la historia donde el emperador llevaría una corona de fénix, no de dragones. No se conformaba con gobernar desde las sombras. Estaba lista para reclamar la luz. En el año 690 después de Cristo, Wu Hao finalmente se deshizo del velo. Se acabaron los representantes, se acabaron los hijos sentados en el trono con la mano a la espalda, declaró el fin de la dinastía Tang y anunció el nacimiento de un nuevo régimen, la dinastía Zhou, nombrada en honor a una época dorada de la historia china antigua, cuidadosamente elegida para evocar legitimidad y virtud. Ya no era la emperatriz Daha Hagu. Era Huan Di Gujiao, la primera y única emperatriz de China. La corte quedó atónita. Algunos eruditos se indignaron, citando textos confucianos que describían a las mujeres como obedientes, modestas y confinadas a las cámaras interiores. Pero Wu Hao ya había reescrito las reglas. Se rodeó de funcionarios leales, promovió a los plebeyos que le debían su ascenso y aplastó la disidencia antes de que tuviera tiempo de arraigar. Para reforzar su mandato, se apoyó fuertemente en el budismo. Se construyeron templos por todo el imperio que la proclamaban como la reencarnación de Maitreya, el futuro Buda. Un monje incluso descubrió una escritura que declaraba que una mujer algún día gobernaría el mundo y traería la paz universal. Convenientemente, esa mujer estaba sentada en el trono. Mandó pintar retratos de ella misma, sentada en el trono con serena autoridad e inscripciones talladas en piedra que la alababan como monarca divina. En una sociedad patriarcal, era prácticamente una herejía. Y, sin embargo, funcionó. Wu Hao gobernó con una mezcla de acero y seda. Fortaleció el sistema de exámenes para la función pública, garantizando que los burócratas fueran elegidos por capacidad, no por derecho de nacimiento. Implementó reformas agrícolas, redujo las cargas de los agricultores y aumentó los ingresos estatales. Bajo su reinado, el imperio se mantuvo en gran medida estable y próspero. Pero su poder tuvo un precio. Se apoyó en una red de policía secreta que olfateaba la disidencia como el humo del incienso en un templo. Las intrigas cortesanas se intensificaron. Los críticos desaparecieron. Rumores de ejecuciones, suicidios forzados y cámaras de tortura circularon como incienso oscuro tras los muros del palacio. Aún así, gobernó con una gracia de hierro. Vestía la túnica del dragón. Concedía audiencias imperiales. Emitía decretos bajo su propio nombre. Durante 15 años, Wu Hao no solo fue la mujer más poderosa de China. Fue la persona más poderosa. Había ascendido hasta el último peldaño de una escalera que jamás debió tocar. Y ahora se alzaba sola en la cima. Gobernar China como la única emperatriz le traía prestigio. Pero también convertía a Wu Hao en el foco de rencor, miedo y ego herido del imperio. Había reescrito la tradición, desafiado el orden de la confusión y superado en estrategia a generaciones de nobles. Y eso significaba una cosa. Todos los que vestían seda la observaban y esperaban. La corte bullía en una rebelión silenciosa. Ministros que se inclinaban de día conspiraban a la luz de las velas de noche. Incluso entre sus propios hijos, no había seguridad. Los hijos que una vez había usado como peones comenzaron a resentirse por su control absoluto. Querían poder, pero Wu les había enseñado demasiado bien lo peligrosa que podía ser la ambición. No confiaba en que ninguno de ellos sobreviviera. Wu no se limitaba a gobernar. Jugaba una implacable partida de ajedrez psicológico. Los sospechosos de conspiración eran destituidos bajo cargos vagos. Los juicios eran rápidos, las confesiones a menudo forzadas y las ejecuciones públicas.
Sus enemigos la pintaban de sanguinaria. Pero en realidad ella era quirúrgica. Esto no era una locura. Fue un método. Creó nuevos rangos dentro de la burocracia, títulos que parecían grandiosos pero que conllevaban poco poder. Era su manera de recompensar la lealtad sin entregar el control real. También elevó el estatus de las mujeres en la corte, colocando a sus parientes femeninas y concubinas de confianza en posiciones que habrían sido impensables una generación antes. Sin embargo, a medida que pasaban los años, su dependencia de unas cuantas figuras clave comenzó a ensombrecer su legado. Dos favoritos en particular, los hermanos Hank, pasaron de ser artistas de la corte a personas con información privilegiada en el ámbito político. Guapos, encantadores y décadas más jóvenes, rápidamente se ganaron el favor y con él la influencia. Para sus críticos, esto era escandaloso. La emperadora, antes conocida por su intelecto penetrante y su mando implacable, era vista ahora como una mujer solitaria que se aferraba a su juventud en compañía de cortesanos aduladores. Comenzaron a difundirse rumores de corrupción y decadencia. Pero esos susurros no pudieron borrar sus logros. Bajo su gobierno, se expandió la alfabetización, se reformaron los exámenes de acceso al servicio civil y mejoró la infraestructura estatal. Ella no solo había gobernado, sino que había gobernado eficazmente. Aún así, su salud empezó a deteriorarse. Su control del poder, aunque todavía firme, se estaba debilitando. Y detrás de ella, los buitres volaban en círculos, ansiosos por volver a la normalidad, a un trono nuevamente gobernado por un hombre. Buja sabía que el final se acercaba. La única pregunta ahora era, ¿vendría por enfermedad o por traición? A principios del siglo VIII, Buja tenía unos 70 años, una edad avanzada para cualquiera, y más aún para un emperador. Su cuerpo se volvió frágil, su fuerza disminuyó, pero su mente permaneció alerta, siempre a los vientos cambiantes de la política cortesana. Ella todavía gobernaba, pero ahora desde un sofá reclinable detrás de biombos dorados, oculta a la vista, y los más cercanos a ella comenzaron a dar vueltas como lobos, percibiendo su debilidad. Su confianza en los hermanos Hank, Han Ji y Han Chan-son, se convirtió en una fuente de burla y resentimiento. Antes eran unos favoritos encantadores, pero ahora eran vistos como sifantes corruptos que manipulaban las decisiones imperiales para su propio beneficio. Los ministros que habían tolerado su presencia durante mucho tiempo comenzaron a conspirar. En el año 705 después de Cristo, el palacio finalmente se derrumbó. Un grupo de altos funcionarios y generales lanzaron un rápido golpe de estado. No fue sangriento. No tenía por qué ser así. La emperatriz fue rodeada, sus aliados capturados y los hermanos Han fueron ejecutados sumariamente, sus cabezas exhibidas ante la corte como señal. Las alas del Fénix habían sido cortadas. Ante una presión abrumadora y un deterioro de su salud, Wu Jiao no tuvo más opción que abdicar. Se vio obligada a dimitir y restituir en el trono a su hijo, Johnson, el mismo hijo al que había destituido anteriormente por atreverse a pensar de forma independiente. Ella se retiró al retiro y su corte, una vez enorme, quedó reducida a un pequeño séquito. Y, sin embargo, incluso después de abdicar, conservó su título de emperador y continuó ejerciendo cierta influencia a puerta cerrada. Chana podría haber cambiado el nombre de su trono. Pero el eco del reinado de Wu Hao aún persistía en cada política, en cada ley, en cada funcionario conmocionado, temeroso de otra mujer con ideas. Ella murió más tarde ese mismo año. No hay ninguna gran inscripción en la tumba, ni ningún epitafio florido. Su nombre fue eliminado silenciosamente de las historias oficiales. La dinastía Tang la borró tan completamente como pudo, como si su reinado hubiera sido una mala pesadilla que preferían no discutir. Pero la historia, como la propia Wu Jiao, es difícil de silenciar. Durante décadas después, poetas y eruditos discutieron sobre ella. ¿Era una usuaria o una visionaria, un tirano o un reformador, un asesino o un salvador del Estado? Lo que es seguro es esto. Ella rompió todas las reglas que el imperio intentó escribir para ella. Y durante 15 años, no solo desafió la historia. Ella se convirtió en eso.
Después de su muerte en el año 705 después de Cristo, los Tang actuaron rápidamente para borrar el reinado sin precedentes de Wu Jiao. Se reescribieron las historias oficiales. Sus reformas fueron atribuidas a sus sucesores masculinos. Su nombre grabado en registros y templos fue tachado y reemplazado por nombres masculinos más seguros y familiares. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Estado, Buja se negó a desaparecer. La gente se acordó de ella. Los eruditos no podían ignorarla. Los emisarios extranjeros continuaron hablando de la emperatriz que una vez gobernó el imperio más grande de la tierra. Y en un extraño giro del destino, fueron los mismos eruditos e historiadores encargados de minimizar su legado quienes aseguraron su supervivencia. Se puede borrar un nombre, pero no un reinado que marcó una generación. Sus logros fueron innegables. Había elevado el budismo a una nueva prominencia, convirtiéndolo en un pilar central de la legitimidad imperial. Había reestructurado el servicio civil, haciendo que los exámenes fueran más meritocráticos y reduciendo el nepotismo aristocrático. Ella había defendido las fronteras del imperio, lanzado campañas militares exitosas y mantenido en gran medida bajo control la rebelión interna, un logro que la mayoría de los gobernantes masculinos solo podían esperar. Y para las mujeres, el reinado de Buja fue una breve y radiante constelación en un cielo oscuro de subyugación. Designó mujeres para puestos clave, financió la educación femenina y ofreció un acceso sin precedentes a los niveles de poder. Su gobierno se convirtió en un precedente mítico, prueba de que una mujer no solo podía sobrevivir en el palacio, sino dominarlo. Aún así, su legado está enredado. Más tarde, los historiadores confucianos la pintaron como un monstruo maquillado, una mujer fatal que sedujo a su gente para alcanzar el poder y bañó a su corte en sangre. Las historias de su crueldad fueron exageradas, sus amantes se multiplicaron y su crueldad alcanzó proporciones casi demoníacas. Era más fácil demonizarla que admitir que había superado a muchos de sus predecesores masculinos. Pero los historiadores modernos han comenzado a equilibrar la balanza. Hoy en día, Wu Hao es reconocida no solo como una mujer poderosa, sino como uno de los gobernantes más efectivos de la historia china, hombre o mujer. Su reinado, complejo y contradictorio, sigue siendo una clase magistral de arte de gobernar, supervivencia política y manipulación ideológica. Ella gobernó en una época en la que se le pedía que guardara silencio. Ella conquistó un sistema construido para aplastarla. Y en las cenizas de su herencia, su nombre aún arde. Silencioso, potente e inolvidable. Comprender el reinado de Buja es comprender la China que ella moldeó, no solo a través de edictos y ejecuciones, sino a través de la cultura, la ideología y la identidad. Su gobierno no fue solo una anomalía política. Fue un punto de inflexión en la civilización. Por un lado, redefinió lo que significaba ser imperial. Los emperadores tradicionales se rodeaban de eruditos confucianos y generales guerreros. Wu Hao, por el contrario, construyó su corte alrededor de monjes budistas, eruditos de orígenes humildes y,